Antes de comenzar, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué tal si alguien te da un regalo, pero nunca lo abres, sino que prefieres guardarlo, ponerlo en un lugar de tu casa, saber que alguien te lo dio, pero a la final no puedes usarlo, no sabes qué hay adentro y estás perdiéndote tal vez de los beneficios de ese regalo? Y aún más, ¿qué tal si te dijera que ese regalo no solo te beneficiaría a ti, sino a otros? ¿Sabe? Hoy estaremos hablando acerca de los dones del Espíritu Santo, porque quizás hay muchos que apenas están caminando con Jesús o otros que llevan muchos años y quizás aún en este momento no saben para qué Dios los llamó a su reino. Y no solo eso, que de igual manera nos equipó y nos preparó para tal misión. A veces tenemos mucho conocimiento de muchas cosas, pero ignoramos lo que el Espíritu de Dios ha puesto en nosotros con el fin de que su reino y su palabra se cumpla en nuestras vidas y su reino se establezca en la tierra. Así que hoy estaremos hablando de esto. Bienvenidos nuevamente a nuestro discipulado de Arraigados. Estamos contentos de estar conectados nuevamente con todos ustedes. Estamos desde Tierra de Oración Medellín para las Naciones. Qué bendición poder tener este tiempo de preparación y entrenamiento. Recuerde que este es un tiempo especial de preparación para esta generación y para este tiempo. Así que le animo nuevamente que tome su cuaderno, que tome su lapicero, un espacio tranquilo, donde usted no solamente me va a escuchar, sino que va a escribir, va a pensar, va a meditar en todo lo que el Señor quiere hablar a su corazón. Al final habrá un reto práctico para que esta palabra no sea una palabra más, que usted escuche y que diga, qué bonito, qué bueno aprender esto. No, es tiempo de ejecutar la palabra, porque estamos en tiempos finales. Así que le bendigo y doy gracias a Dios por su vida, porque su corazón está dispuesto a recibir, a prepararse y a decirle, Señor, aquí estoy como buen soldado tuyo para hacer tu voluntad en la tierra. Así que allí donde está, quiero comenzar haciendo una corta oración para que el Espíritu de Dios sea hablando en nuestro corazón en este día. Padre Santo, te damos muchas gracias por estar aquí. Gracias por este tiempo, Señor, donde tú preparas a tu pueblo, donde tú dispones el corazón de tus hijos. Pedimos la presencia del Padre, del Hijo y de tu Espíritu en este tiempo. Padre, para que nos llenes de tu presencia, de tu poder y de tu gracia, para que esta palabra no llegue vacía, sino que cumpla el propósito por el cual tú la envías a través de mis labios. Gracias, Señor, por la oportunidad de ser tu instrumento para que otros puedan edificarse y crecer y dar fruto que permanezca en tu presencia. Te damos muchas gracias, Señor, y bendecimos este tiempo porque sé que será de gran bendición para todos. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Como le mencioné hace unos minutos, vamos a hablar acerca de los dones del Espíritu Santo. Pero quiero complementarlo con una frase que quiero que repita conmigo y es: somos llamados, equipados y enviados para servir. Dígalo conmigo nuevamente. Somos llamados, equipados y enviados para servir. ¿Sabe? Los dones no son para que usted los tenga de adornos o que los guarde. Tienen un propósito. Y por eso Dios hoy necesita que usted entienda un poco más la profundidad de esto. Porque a veces nos sentimos incapaces de cumplir con una asignación. Pero quiero recordarte que tú no lo harás en tus fuerzas. Que el Espíritu de Dios ha venido como ese regalo precioso para ayudarnos en ese llamado al cual Él nos ha convocado. Así que, teniendo esto en nuestro corazón, quiero que nos respondamos o que respondamos esta primera pregunta. Recuerde tener no solamente su cuaderno y su lapicero, sino también su Biblia. Porque es muy importante que tengamos la palabra de Dios, porque es allí donde encontraremos todo lo que necesitamos, todo el equipamiento necesario para poder cumplir nuestro propósito. Así que la primera pregunta es, ¿qué es un don espiritual?
Y nos podremos ir inicialmente a 1 Corintios 12:1. Dice, y acerca de los dones espirituales, no quiero, hermanos, que los ignoréis. ¿Sabe? Pablo es muy claro allí y nos está diciendo que no ignoremos los dones espirituales. Hay personas que pueden caminar mucho tiempo en la vida cristiana, pero ignorar los dones espirituales o pensar que los dones solo son para los pastores o los líderes de una congregación. Pero realmente los dones son para todos aquellos que aman a Jesús y que lo han recibido en su corazón, y por ende tenemos el regalo del Espíritu Santo. Así que los dones también son para ti. Así dilo conmigo, los dones de Dios también son para mí. ¿Sabe? Es un regalo inmerecido. No es para que usted se sienta superior a nadie. Como decir, es que yo tengo este don, yo soy más ungido, Dios me quiere más. No, aún el don tiene un propósito. Y quiero que usted escriba esto en su cuaderno. Un don espiritual es la capacidad que Dios concede por gracia para servir y edificar a otros. Escríbalo nuevamente. Un don espiritual es una capacidad que Dios concede. Recuerde, capacidad que Dios concede por gracia para servir y edificar a otros. Es muy importante que esto quede claro. Es por gracia. ¿Para qué? Para servir a otros. No es para vanagloria de nosotros. Es para servir a otros. Dios me ha confiado algo que debo administrar para otros. Diga esto conmigo, Dios me ha confiado algo que debo administrar para otros. Cuando tú tienes eso claro en tu corazón, cuando quieres llegar a esa vanagloria o ese orgullo, tú dices, esto no me pertenece, esto es del Señor. Y cuando usted ha tenido un don, pero usted se aleja del Señor, ese don no se irá totalmente, pero se apagará dentro de usted, porque se activa en la medida en que usted sirve a Dios, porque para eso Dios te dio ese don. Vamos a responder esta segunda pregunta. ¿Quién da los dones? Y vamos a la escritura en 1 Corintios 12, del 4 al 6. Y dice Pablo, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios es el mismo. Aquí encontramos algo fundamental. El origen es Dios. Es el mismo. Él está en las operaciones, en el ministerio y en los dones. Aún en 1 Corintios 12:11 dice que el Espíritu reparte a cada uno en particular como Él quiere. Eso significa que el Espíritu Santo es soberano. Yo no decido qué dones Dios está obligado a darme. Yo puedo pedir, puedo buscar y disponerme para servir, pero finalmente el que reparte como quiere es el Espíritu Santo. Entonces no puedo sentirme superior por algo que he recibido, que no es mío, que es de Dios. Entonces tenemos que tener claridad frente a algo. El don es algo gratuito, es una capacidad que Dios me da para poder servir a su pueblo. Así que Él repartirá como quiere, pero obviamente ese don tendrá mucha relación con el área o con el llamado que tengas, porque de acuerdo a tu llamado, ese don te ayudará a ser efectivo para la obra de Dios. Así que nosotros clamamos por el don, pero al final el que lo reparte y el que lo da es el Señor. Pero el Espíritu Santo siempre te ayudará en todo lo que hagas para Él, porque no podremos hacerlo en nuestras fuerzas. Él aún no lo ha dicho en su palabra, que no es con fuerza ni poder, sino con su Santo Espíritu. Y es importante que tengamos esto presente. Quiero aclarar unos términos muy importantes.
que aparecen también en Corintios, y es el término de llamado, ministerio, don y fruto. A veces pueden sonar parecidos y podemos confundirnos con algunos. Por eso es importante que tengamos claro qué significa llamado, ministerio, don y fruto. Y quiero comenzar con el llamado. ¿Para qué me llama Dios? Esa sería la primera pregunta. El llamado tiene que ver con la dirección y el propósito que Dios tiene para mi vida y mi servicio. Es la dirección y el propósito que Dios tiene para tu vida y tu servicio. Por ejemplo, una persona puede sentirse llamada particularmente a pastorear, otro a evangelizar, otro a enseñar, otro a servir a los niños, otro a trabajar con familias, otro a alcanzar determinada comunidad, otro a plantar iglesias, otro a cuidar personas vulnerables. Y esto tiene que ver con tu llamado, ¿sabes? Y el llamado tiene que ver con eso que me mueve, que arde dentro de mí, que me apasiona. Y sabes, no solo eso, sino que cuando realmente eres llamado en eso, hay fruto, hay evidencia de que Dios te ha llamado, valga la redundancia, a a ejercer en esa labor. Así que es bien importante tener claro el llamado. ¿Para qué me está llamando el Señor? ¿Para qué soy útil en su reino? ¿Saben? Nosotros no vamos a la iglesia solo para escuchar una prédica y salir cada 8 días. Usted está siendo entrenado porque Dios lo necesita a usted y a mí para que podamos alcanzar todas aquellas almas que Él ama y que necesita que conozcan el camino, la verdad y la vida. Lo segundo tiene que ver con el ministerio y es dónde y cómo sirvo. Ministerio significa servicio. El ministerio es el espacio concreto donde aquello que Dios ha puesto en nosotros comienza a ponerse al servicio de otros. Tiene que ver con el espacio concreto donde aquello que Dios nos ha puesto comienza a ponerse a servicio de otros. Puede ser una iglesia, un grupo pequeño, una escuela bíblica, un evangelismo, un discipulado, un acompañamiento, misiones, jóvenes, familias, niños, oración, servicio social. El ministerio responde dónde y cómo estoy sirviendo. Lo tercero tiene que ver con el don. ¿Con qué me está equipando Dios? Esta es bien interesante y es la que nos convoca en este estudio principalmente. Aquí entro con capacidades que Dios concede por gracia, como decíamos al inicio. Por ejemplo, enseñanza, exhortación, misericordia, liderazgo, servicio, fe, discernimiento, sanidad, sabiduría, entre otros. El don responde con qué me equipó Dios para servir. Y lo último de estos 4 términos es el fruto. ¿Cómo debe verse Cristo en mi carácter? Y lo habíamos tocado quizás en clases anteriores, en entrenamientos anteriores, de Gálatas 5:22, acerca de los frutos del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, templanza. Dice, el fruto responde en quién me estoy convirtiendo en Cristo mientras sirvo. ¿En quién me está convirtiendo, en quién me está convirtiendo Cristo mientras sirvo? Porque mientras sirvo, mi carácter es formado. No muchas veces podemos tener dones y todavía nuestro carácter no está totalmente desarrollado. Recuerdo que cuando yo recibí el don de lengua siendo muy niña, pues obviamente era una persona inmadura en edad y en conocimiento. Por ende no estaba
mi carácter, mis frutos desarrollados. Así que una persona puede tener dones y no ser maduro. Y eso es importante también que lo tengamos claro. Dios puede darte don, pero quizás no lo vas a desarrollar totalmente porque no estás ejerciendo dentro de un ministerio y porque quizás tampoco tu carácter está siendo formado. Y es importante también que paralelamente al don, el carácter poco a poco va siendo moldeado y vamos pareciéndonos más al Señor, porque ese es el objetivo. Entonces quiero que recuerde y resuma estas 4 cosas. El llamado me dirige. Quiero que lo escriba. El llamado me dirige. El ministerio me ubica. El don me equipa. El fruto forma parte de mi carácter. Quiero que lo repita nuevamente. El llamado me dirige. El ministerio me ubica. El don me equipa. El fruto forma parte de mi carácter. Hay una pregunta que a veces se hacen las personas o nos hacen y es, ¿hay una relación estrecha entre el don y el ministerio? Y podríamos decir que sí. Dios te equipa con dones que puedan tener utilidad dentro de un ministerio específico, pero no quiere decir necesariamente que el que es pastor debe tener esto y aquello, porque sabemos que el don es del Espíritu y Él lo pone y lo reparte como quiere, pero habrán algunos dones que obviamente este pastor o este evangelista o este profeta desarrollará para poder cumplir ese ministerio. Por decir algo, un pastor va a tener enseñanza, va a ejercer la exhortación, va a ejercer el servicio, el liderazgo, la fe, el discernimiento. ¿Por qué? Porque Dios lo está usando allí. Igual el evangelista, Dios tal vez lo usará y le equipará con sanidades, con don de ciencia, con don de sabiduría, pero no quiere decir que todos los profetas o que todo el evangelista debe tener X o Y don. El Espíritu Santo desarrolla el que Él sabe que es mejor para esa persona o para ese ministerio o para ese tiempo. Entonces, aunque sí tiene relación, obviamente, no podemos decir o que la Biblia habla que exactamente el pastor tenga este don. No, obviamente desarrollará, el Espíritu Santo permitirá que desarrolle de acuerdo a la función que desempeñe. También podríamos preguntarnos y responder, ¿para qué Dios nos da los dones? Lo hemos dicho durante la charla, durante este entrenamiento, pero también es bueno aclarar 3 cosas. ¿Por qué Dios nos da dones? Y también hay otra pregunta que surge y es, ¿una persona puede tener el don y apagarlo o perderlo? ¿Saben? Todos tenemos un llamado, pero algunos no escucharán el llamado y por ende el don estará ahí, pero no estará desarrollado o no estará activado. ¿Por qué? Porque realmente el don es esa capacidad, como le decía al principio, que Dios nos da por gracia para poder servir en determinado ministerio, en determinado llamado. Así que con esto podemos decir que la persona lo puede tener, pero quizás lo tenga apagado, si no está ejerciendo. Si vuelve y activa su relación con Dios, el don volverá a ser activado. Eso es lo lindo de Dios. Dios no nos quita las cosas. Él quiere que eso permanezca en nosotros y que crezca. Pero ¿por qué Dios nos da dones? Aquí quiero que recuerde 3 palabras importantes. Es para glorificar, para edificar y para servir. Quiero que lo escriba. Para glorificar, para edificar y para servir. Glorificar a Dios. Primera de Pedro 4:11 nos dice, Dios sea glorificado por Jesucristo. ¿Sabe? Dios nos llamó a glorificarlo. Y cuando hay un don, no lo hacemos para nuestra gloria,
lo hacemos para glorificarlo a Él. A veces las personas pueden tender a sentirse superiores porque tienen un don específico que es visible. Pero quiero recordarle que el don no es suyo, que el don es un regalo inmerecido. Así que el don glorifica a Dios. Y cuando no lo glorifica, pues posiblemente el don se apagará, porque el don no es para usted, es para Dios y para el servicio de otros. Lo segundo es edifica la iglesia. Primera de Corintios 14 repite continuamente la idea, los dones deben contribuir a que crezcan otros. O sea, los dones contribuyen a que otros puedan crecer. Esa es la verdadera razón del don. Es para que la iglesia pueda crecer, porque humanamente nosotros no podríamos hacerlo. En nuestras fuerzas es imposible. Así que necesitamos la ayuda del Espíritu a través de sus dones para que lo que Él está formando pueda crecer. Y si algo crece, no es por usted ni por mí, es por el Espíritu Santo activado en nosotros. Y por eso siempre tenemos que ser humildes, estar rendidos y no pensar que, wow, ¿cómo lo hago? Wow, ¿cómo he multiplicado? Wow, ¿cómo tengo? No. Todo es del Señor, lo hizo el Señor y para el Señor. Y lo tercero, servir a los demás, que lo hemos dicho en otros momentos. Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Mi don no termina en mí. Mi don es para enseñar, para servir, para ayudar a otros. Es claro esa parte. Es importante que usted lo recuerde. El don es para glorificar, edificar y servir. Quiero que hagamos una dinámica. Levante su mano derecha. Y quiero preguntarle si la mano derecha fuera el cuerpo completo. ¿Será que la mano puede caminar? ¿Será que la mano puede ver? ¿Será que la mano puede oler? Pues obviamente no. Y por eso Dios habla en 1 Corintios 12 que el cuerpo tiene muchos miembros y que cada uno tiene una función específica y que las partes que son diferentes no compiten entre sí, se complementan. Y quiero que usted tenga claro esa enseñanza, me parece bien especial. Y es que cada parte tiene una función, los ojos, la nariz, la boca, los oídos, y no compiten entre sí, se complementan. Por eso usted y yo no debemos competir entre nosotros, debemos complementarlos. Y aún no decir, pero ¿por qué Julanita tiene ese don y yo no? Más bien preguntar, Señor, ¿cuál es mi función dentro del cuerpo y cuál es el don que se debe desarrollar en mí para esa función? Porque recuerde, esto no es competencia, es complemento. Y es complemento para que podamos cumplir nuestra función. Ni tampoco decir, es que yo puedo sola, porque el cuerpo se necesita mutuamente. La mano necesita del ojo, el ojo necesita de la mano. También necesitamos de la nariz, del oído y de la boca. Necesitamos todas las partes de nuestro cuerpo. Por eso Dios habla de que nos creó como un cuerpo, donde cada uno tiene una función y por ende Dios nos ha dado a cada uno, de acuerdo a la función, volvemos y lo traemos a colación, un don específico para poder ejercer allí. Así que es importante que usted recuerde esto, ¿sabe? Porque a veces el enemigo nos engaña y es que mire Julanita, ella sí tiene eso y yo no. Pero ¿cuál es el llamado de esa persona? Quizás no es el mismo que el tuyo y por ende Dios no te dará los mismos dones que a esa persona. Ni a esa persona le va a dar los dones que te dio a ti. Así que es bien importante que usted tenga claro esto. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los dones del Espíritu Santo? La Biblia presenta varias listas. No aparecen todas en un solo texto. Tenemos 1 Corintios 12 y encontramos el primero, la palabra de sabiduría,
quiero que vaya escribiendo poco a poco. La palabra de sabiduría es la capacidad para aplicar, comunicar sabiduría de Dios frente a determinada situación. Es cuando Dios nos da esa habilidad de poder aconsejar y hablar de manera asertiva, de manera efectiva frente a determinada situación, glorificando a Dios y viendo el resultado en esa decisión. Tenemos la palabra de conocimiento, que es la capacidad relacionada con el conocimiento o comprensión que sirve para edificar. Es una palabra que viene de un conocimiento específico y una comprensión inusual para poder edificar y aclarar ciertos asuntos. Tenemos la fe, pero no solamente como fruto, sino como un don. Y aquí la fe, y creo que lo habíamos mencionado en otro momento, se ve como una confianza sobrenatural frente a una situación determinada que parece imposible. Y allí se ejerce una fe que es especial. Y por eso se habla del don de la fe. Tenemos el don de sanidad, y es cuando Dios usa a una persona para sanar a otros. Usa sus manos, su boca, para declarar sanidad y ver la manifestación de sanidad en esa persona. Tenemos que tener claro que la persona no es la que sana. Recordemos que siempre será el Espíritu Santo a través de nosotros. Así que tenemos el don de sanidad. También está el don de milagros o de hacer milagros, operar milagros. Son intervenciones extraordinarias del poder de Dios. Entonces tenemos algo extraordinario que no solamente tiene que ver con una sanidad específica, aunque también dentro de sanidades a veces vemos cosas milagrosas, pero pueden ser diversas. Tenemos el don de profecía, que tanto se habla ahora. Primera de Corintios 14:3 relaciona 3 cosas importantes del don de profecía que quiero que usted también tenga en cuenta, ya que en estos tiempos, como le acabo de decir, hay muchos que dicen ser profetas, pero la profecía tiene que ser mirada con detalle. Según la palabra de Dios en Corintios, dice que la profecía real, la que viene del Espíritu, edifica, exhorta y consuela. Quiero recordarlo de nuevo y repetirlo: edifica, exhorta y consuela. Y toda esta debe estar basada en la palabra de Dios. Entonces no es cualquier palabra, no es cualquier cosa que se diga. Tiene que tener ese fundamento. Debe edificar, ayudar, debe exhortar con amor conforme a la palabra y debe consolar al pueblo de Dios. Así que eso es lo que hace el don de profecía. Tenemos el discernimiento de espíritus, la capacidad para discernir la naturaleza espiritual de una manifestación, mensaje o situación. Es la capacidad para darme cuenta si eso que está pasando, si ese mensaje, si esa situación es de Dios o no es de Dios. Tenemos diversos géneros de lenguas y aquí estamos hablando tanto de lenguas naturales, porque Dios puede hacer algo sobrenatural y colocar unas lenguas de una persona que es de otra nacionalidad en otra para que pueda llevar el evangelio, pero también podemos hablar del don de lenguas espirituales, que quiere decir las lenguas celestiales, lenguas que no son humanas, que son de Dios, donde el Espíritu tuyo y el Espíritu Santo se unen para hablar directamente al Espíritu de Dios en esas lenguas. Que esas lenguas te edifican a ti, pero que también en algún momento edifican a otros. Y para que puedan edificar a otros, debe haber interpretación de lenguas. Y esa interpretación de lenguas tiene que darse para poder que la congregación entienda. Así que si tú tienes el don de lenguas, debes pedirle a Dios interpretación de lenguas. O cuando el Señor te permita hablar en lenguas públicamente, Él levantará a alguien que interprete lenguas, porque hay personas que solo interpretan y hay personas que hablan e interpretan, o hay otras que solo hablan pero no lo interpretan. Entonces hay diversas maneras. Después profundizaremos en este tema tan interesante de las lenguas, porque sé que hay diferentes posiciones, pero algo es real.
Cuando el Espíritu Santo está, los dones son diversos y Él se mueve como quiere. Y este don sigue vigente. Tenemos Romanos 12, habla también de algunos dones adicionales. Y tenemos el don de servicio, que es la capacidad para identificar necesidades y responder y servir. Tenemos el don de enseñanza, que es la capacidad para explicar la verdad de forma comprensible y fiel. Tenemos el don de exhortación, que es la capacidad para animar, fortalecer, aconsejar y llamar a la obediencia. Tenemos que en Romanos habla del don de generosidad, la capacidad especial para compartir recursos con libertad y alegría. Tenemos también liderazgo, que es la capacidad para orientar y dirigir responsablemente. Tenemos el don de misericordia, que es la capacidad especial para acercarse con compasión al que está sufriendo. Y aquí nuevamente, dentro de este listado en Romanos, se repite también el de profecía, que ya lo dijimos anteriormente. Es bien importante que usted conozca los dones, que usted sepa cuáles son y que usted también comience a indagar un poco en su propio corazón y en su propia vida el llamado, el ministerio, el don que Dios quiere avivar y desarrollar en tu vida. Hay personas que nos preguntan si todavía siguen operando los dones. Y tengo que decir esto con mucha humildad porque hay muchas posiciones que dicen que los dones en este momento no están operando. Pero quiero decirle, si el Espíritu Santo sigue en medio de nosotros, aún sus dones están con Él. Y por eso podemos decir que si Dios sigue capacitando, entrenando, si Dios sigue moviéndose y trayendo crecimiento en medio de su pueblo, es porque los dones están allí, porque no podremos hacerlo en nuestras fuerzas. Es imposible. Solo por el Espíritu podemos hacerlo. Y hay una palabra muy especial que quiero mencionar allí para que usted tenga en cuenta, y es Primera de Tesalonicenses 5. Nos da un equilibrio perfecto. Dice, no menospreciar, examinar y retener lo bueno. No podemos menospreciar. Ay, no, yo no creo en eso. Tenemos que examinar y retener lo bueno. Algo que quiero enseñarle es 4 filtros para discernir. Si alguien afirma que algo procede del Espíritu Santo, hagamos estas 4 preguntas. Es bien importante. La primera, ¿glorifica a Jesús? Juan 16:14 dice que el Espíritu glorifica a Cristo. Si algo no glorifica a Dios, si algo no le está dando la gloria a Dios, tenga cuidado. Lo segundo, está de acuerdo con las Escrituras. El Espíritu Santo jamás, recuerde esto, contradice la palabra que Él mismo inspiró. Si hay algo que se está haciendo que está en contra o no está de acuerdo a la palabra de Dios, no es de Dios. Así que el Espíritu Santo no se contradice. Eso es lo segundo. Lo tercero, edifica a otros. Primera de Corintios 14 dice, hágase todo para la edificación. Si esto no está ayudando a crecer, si esto no está ayudando a mejorar, si esto no está ayudando a que el reino de Dios se extienda, posiblemente no es de Dios. Y lo cuarto, ¿se ejerce con el carácter de Cristo? Tenemos que ver si eso que se ejerce, lo ejerce la persona bajo el carácter de Cristo. Si los frutos del Espíritu se están evidenciando en esa persona. O sea, aunque es entendible que poco a poco el carácter de Cristo va a ir desarrollándose en las personas, también tiene que haber evidencia de fruto del carácter en esa persona, que dice tener ciertos dones espirituales o que lo que tiene es del Espíritu. Porque el Espíritu tiene que mostrar evidencia de ello en nuestra vida. Así que esos son los 4 filtros que usted tiene que tener en cuenta para discernir si ese don es de Dios o no. Quiero que haga conmigo un ejercicio personal. Recuerde que estamos en un entrenamiento y le vamos a poner, va a abrir su cuaderno y le va a poner
mi mapa de llamado, ministerio, don y fruto. ¿Ok? Mi mapa de llamado, ministerio, don y fruto. Quiero que todo el que escuche este tiempo lo pueda hacer. Recuerde que estamos en un entrenamiento, estamos en un discipulado, donde el Señor nos quiere preparar para este tiempo. Así que quiero que tome su cuaderno y divida una hoja en 4 partes. Y en cada parte va a escribir lo siguiente. Va a escribir lo siguiente y va a responderse muy sinceramente, de manera muy honesta y guiado también por Dios. Obviamente también cuando haga esto va a escribir lo que yo le voy a indicar, pero después de que salga de este tiempo, por favor, ore al Señor y escriba. Porque sé que el Espíritu Santo le va a aclarar y cuando usted lo vea escrito va a ser un ejercicio muy productivo. Cuando nosotros ejercemos nuestros sentidos, escribimos, meditamos, podemos permitir que nuestro cerebro retroalimente toda esa información y que Dios pueda hablarnos mucho y más claramente frente a lo que Él quiere que nosotros podamos comenzar a cambiar. Así que va a escribir mi llamado en uno de los lados y va a hacerse las siguientes preguntas. ¿Qué necesidad del reino me mueve profundamente el corazón? ¿Qué necesidad del reino de Dios me mueve profundamente el corazón? Si necesita pausar y escucharlo, hágalo. Segundo, ¿qué persona o qué situación siento que Dios pone repetidamente delante de mí? ¿Qué persona o situación siento que Dios pone repetidamente delante de mí? Tercero, ¿hay alguna dirección que siento que Dios ha ido confirmando en el tiempo? ¿Alguna dirección frente a el pastoreo, frente a la enseñanza, frente a la evangelización? Cuarto, ¿qué confirma la palabra? ¿Qué te ha dicho la palabra de Dios? ¿Saben? Dios confirma a través de su palabra. Es bien importante. No solamente a través de un hombre. Dios te habla a ti a través de las Escrituras. ¿Qué te confirma Dios a través de la palabra? ¿Qué te ha dicho el Señor? A través de la palabra, bueno, a través del profeta, pero a través de las Escrituras. Cuarto, ¿qué reconocen líderes maduros en tu vida? Hazle la pregunta a tu líder, a tu pastora, a tu pastor. ¿Qué reconoce en tu vida? ¿Qué llamado reconoce en tu vida? ¿Sabe? A veces es difícil también para uno aceptar el llamado o no se cree digno de ese llamado, pero realmente recuerda que usted y yo no hacemos nada. Solo le decimos sí al Señor para que Él haga. Entonces, si te es difícil reconocerlo, busca que alguien te ayude. Lo segundo es mi ministerio. Vas a colocar mi ministerio y vas a hacer las siguientes preguntas. ¿Dónde estoy sirviendo actualmente? Si no estás sirviendo actualmente, pues no colocas nada, ¿ok? ¿A quién estoy sirviendo? O sea, digamos, estoy sirviendo al Ministerio de Jóvenes, parejas, familia, bueno. ¿Estoy esperando algo grande mientras ignoro oportunidades pequeñas? A veces las personas están esperando el super llamado y entonces, no, es que Dios me llamó de evangelista a las naciones, pero el pastor te está pidiendo que evangelices la cuadra de tu casa. No, es que Dios me llamó a las naciones. Entonces, no menosprecies el llamado pequeño. Otra pregunta es, ¿dónde puedo comenzar a servir ahora? Sabes, muchas veces el don se descubre sirviendo. Cuando tú comienzas a servir, los dones comienzan a desarrollarse en tu vida y se descubren cuando sirvo.
Porque puedo tener el don, pero lo puedo tener inactivo porque no estoy haciendo nada. Pero cuando me activo, el don comienza a hacerse evidente. Tercera parte de la hoja es mis dones. Y te vas a hacer las siguientes preguntas. ¿Qué hago que verdaderamente edifica a otros? ¿Qué haces o qué hago que verdaderamente edifica a otros? ¿Dónde veo fruto repetidamente? ¿Dónde veo fruto repetidamente? ¿Qué parece fluir con cierta gracia cuando sirvo? ¿Qué parece fluir con cierta gracia cuando sirvo? Acuérdate que ahí están los dones, don de ciencia, don de sabiduría. ¿Qué parece fluir con cierta gracia cuando sirvo? ¿Qué reconocen otros creyentes maduros de mí? ¿Qué reconocen otros creyentes maduros de mí acerca de los dones que Dios ha dado a mi vida? ¿Qué dones podrían ser especialmente útiles para la asignación que Dios me ha dado? Quizás ya tienes la asignación, pero no tienes los dones. Entonces, si ya sabes cuál es tu asignación, le puedes empezar a pedir al Señor y decirle: Espíritu Santo, creo que necesito este don. Creo que necesito más discernimiento. Cuando yo comencé a pastorear y aconsejar, le pedía mucho al Espíritu Santo discernimiento y sabiduría. Porque claro, eran muchas cosas que me preguntaban y me decían y me pedían consejo. Por ende, le pedía mucho al Espíritu Santo, mucha sabiduría y discernimiento. Obviamente, eso me obligó también, de alguna manera, a escudriñar mucho la palabra en Proverbios, el libro de Proverbios y otros libros del Nuevo Testamento, pero en especial el libro de Proverbios del Antiguo, donde habla de la sabiduría, para poder realmente primero interiorizarlo en mi vida y de alguna manera el Espíritu Santo poder moverse en ese don al servicio de otros. No es solamente preguntarle al Señor qué me gusta, sino dónde parece que puedo usar para bendición de otros ese don. Dónde, al parecer, yo puedo usar ese don para el servicio del Señor. Y como cuarto, mi fruto. Esta puede ser una pregunta incómoda, pero quizás es la más importante. Porque tenemos que ser muy honestos de cómo está nuestro corazón con nosotros mismos, porque el Señor sabe cómo estamos, ¿cierto? Pero a veces nos cuesta mucho ser honestos con nosotros o somos muy duros con nosotros. Pasan las dos cosas. Pregúntate, ¿cómo está mi amor? ¿Estoy amando a los que me odian? Porque es muy fácil amar a los que me aman. ¿Cómo está mi paciencia? Y cuando usted le pide al Señor paciencia, recuerde, no es que todo va a estar tranquilo, es todo lo contrario. Cuando pedimos paciencia, Dios permite que pasen situaciones para que ella pueda ser ejercitada. ¿Cómo reacciono cuando me corrigen? ¿Cómo reaccionas cuando tu pastor, tu familia o alguien te quiere dar una corrección? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo manejas el orgullo? ¿Sabes? El orgullo no es solamente decir que soy orgulloso, sino que a veces somos muy independientes de Dios, muy autosuficientes. Entonces tenemos que analizar cómo estamos. ¿Realmente estamos dependiendo del Señor o no? ¿Tengo dominio propio? ¿Cómo trato a quienes no pueden hacer nada por mí? ¿Cómo trato a quienes no pueden hacer nada por mí? ¿Mi ministerio me está haciendo parecer más a Cristo? Tengo que preguntarme si lo que estoy haciendo realmente está reflejando el carácter de Cristo.
porque podemos desarrollar muchos dones y descubrir profundamente y descuidar profundamente nuestro carácter. Podemos desarrollar muchos dones y descuidar profundamente nuestro carácter. Acuérdense que el carácter tiene que ver con los frutos del Espíritu, y los frutos del Espíritu tienen mucho que ver con que tú y yo tengamos relación profunda con Él. Entonces quiero que tenga en cuenta estas preguntas, esta plantilla, y la responda con mucha honestidad, y que pueda luego leerla y mirarla para que desde ahí usted comience a orar a Dios y comenzar a ejercer, y si lo está ejerciendo, pues evaluar cómo estamos en cada cosa que estamos haciendo para Dios. ¿Sabe? Porque si estamos en esto es porque el Señor cada día nos quiere entrenar, preparar, que podamos ejercitarnos en todo esto. Vamos a hacer un mini quiz final para saber si realmente has entendido estos principios que te he enseñado hoy de parte del Señor. Quiero que especialmente las personas de Tierra de Oración que hacen parte de este entrenamiento de arraigados, usted en los comentarios conteste 7 preguntas, coloque el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y va a responder falso o verdadero de acuerdo a la pregunta que yo le estoy mencionando. No voy a darle la respuesta, usted la va a colocar y ya nosotros nos daremos cuenta si la respondió bien o no. La primera es: ¿don y ministerio significan exactamente lo mismo? Me va a decir si es falso o verdadero. La segunda: ¿el Espíritu Santo distribuye los dones como Él quiere? ¿Falso o verdadero? Tercero: ¿todos los pastores deben tener exactamente la misma combinación de dones? ¿Falso o verdadero? Cuarto: ¿los dones fueron dados principalmente para que una persona destaque? ¿Falso o verdadero? ¿El carácter importa tanto como la capacidad para ejercer un ministerio? ¿Falso o verdadero? ¿Una persona puede tener dones y todavía ser inmaduro en algunas áreas? ¿Falso o verdadero? ¿Los dones deben contribuir a glorificar a Cristo, servir a otros y edificar a la iglesia? ¿Falso o verdadero? ¿Recuerda esta caja? Se la mostré al principio. Al principio dije que sería muy triste si nunca abriéramos la caja. Pero ahora entiende algo más. No basta con abrir el regalo. También debemos preguntarnos ¿para qué fue dado? ¿Por qué nos lo dieron? ¿Sabe? Porque un don sin propósito puede terminar en orgullo. Un don sin servicio puede terminar guardado. Un don sin carácter puede terminar haciendo mucho daño. Un don desconectado del cuerpo pierde gran parte de su propósito. Por eso, quiero que recuerdes estas 4 preguntas que son bien importantes para tu vida. Y la primera es: ¿para qué me llamó Dios? Recuerda el llamado. La segunda es: ¿dónde quiere que sirva? ¿Dónde quiere que yo sirva? Hablamos de ministerio. ¿Con qué me está equipando el Señor? Me habla de dones. Y tienes que preguntarte: ¿y qué está formando en mí? Habla del fruto. ¿Qué frutos son evidentes en tu vida? Estas 4 preguntas tienen que estar presentes para que el regalo, el don, tenga sentido. Y para ir terminando este discipulado, este entrenamiento, no quiero dejarte sin un reto. Bueno, soy maestra, psicóloga, pastora y amo hacer esto, especialmente porque no me gusta solo que la gente se quede con la información,
sino que pueda empezarla a aplicar a su vida para que pueda ver el resultado. ¿Sabe? Eso ha sido el resultado de mi propia vida. Todo lo que yo le estoy diciendo es algo que he hecho en mi propia vida. Y si en este momento le estoy enseñando esto por misericordia de Dios, es porque Él ha firmado dones en mi vida para poderle transmitir esto a usted. No es algo fortuito, fue algo que el Señor empezó a formar y sé que es el Espíritu Santo el que lo hace. Por eso quiero animarte de parte de Dios a hacer esto, porque Dios no quiere que pierdas más tiempo, porque a veces estamos tan distraídos en lo que no es, y Dios necesita enfocarte en lo que realmente es importante y valioso para este tiempo. Así que quiero animarte a esto. Durante la semana, lo primero que vas a hacer, y escribe por favor, es leer. Y vas a leer, por favor, 1 Corintios 12 completo. Lo vas a leer como esa carta especial que Dios te escribió a ti para este tiempo. No lo leas como, ay, tengo que leer 1 Corintios 12. No. Léelo de verdad con intencionalidad, para que Dios pueda hablar, para que el Espíritu pueda hablar. Ora y pregunta, Señor, ¿cómo quieres utilizar mi vida en este tiempo? ¿Qué es lo que quieres que yo haga para ti hoy, en este día, esta semana, este mes, este año? ¿Sabes? Es una pregunta que yo le hago al Señor todos los días, en inglés y en español. Ya aprendí a hacerla en inglés. Entonces, Señor, ¿cuál es tu instrucción? ¿Qué es lo que quieres que haga para ti? Es una pregunta bien importante. Luego busca a tu líder, a una persona cristiana, a tu pastora, y pregúntale, ¿qué dones, qué capacidades ve en ti? ¿Qué reconoce de Dios en ti? ¿En qué área tu vida puede ser efectiva? Escucha esa palabra, escucha ese consejo. Es importante también cómo los otros nos perciben a nosotros. Esta semana te animo, por favor, a que observes lo siguiente. Durante la semana vas a identificar qué necesidades te llaman la atención. ¿Con qué vibras? Como se dice, ¿con qué te identificas? ¿Con qué te apasionas? ¿Con qué es lo que te hace vibrar? ¿Qué es lo que te hace alegrar el corazón? ¿Dónde disfrutas servir? Hay una pregunta que le hacemos a la gente cuando queremos ubicarla en su propósito y es, ¿qué harías que aunque no te pagaran lo harías con todo el gusto? Si no tuvieras que trabajar, ¿qué harías? Y eso tiene que ver con lo que disfrutas hacer. Aparte de eso, ¿dónde ves fruto? Que tú haces y ves el fruto. Tú ves la respuesta, ves el respaldo de Dios. ¿Qué es lo que haces que ves? Que Dios responde. ¿Qué confirman otros? ¿Qué te dicen otros de lo que ven en ti? Quinto, y creo que es bien importante y espero que lo haga y se lo cuente a su líder, a su pastor, pero no lo haga solo porque se lo estoy diciendo, sino porque el Espíritu te está motivando a hacer esto, y es sirve. Dilo conmigo, sirve. Realiza al menos una acción que concreta de servicio, una acción concreta de servicio. No esperes tener identificado perfectamente tu don. Comienza a servir. ¿Sabe? Yo comencé a servir desde que tenía unos 12 o 13 años. Y hice muchas cosas. Serví en todo lo que me ponían. Recuerdo que, de las primeras cosas fue organizar las sillas de la iglesia y limpiar y barrer y todo esto. Lo segundo, y que me llenaba de mucho orgullo, era el ministerio de bienvenida, y entonces yo recibía a la gente, los llamaba, estaba pendiente de sus cumpleaños, de todos los que estaban en la iglesia, y me sentía feliz haciendo eso. Luego me pusieron a interceder todos los días a las 6 de la tarde. Yo salía de mi colegio
llegaba a comer, mi mamá, haz las tareas, sin tareas no sales, y iba, hacía las tareas y me iba a interceder, a veces solita, a veces con mucha gente, pero todos los días lo hacía a las 6 de la tarde. Y me di cuenta que amaba la oración y empecé profundamente a amar la oración. Y allí cantaba solita y un día el pastor me escuchó cantando allá toda entonada y me dijo: Lina, quiero que cantes en la alabanza. Y entonces también estuve en el ministerio de alabanza por años. Y también estuve en los diáconos. Y también estuve en los jóvenes. Y sabe, también aconsejé. También tuve discipulado. Ejercí en muchas cosas siendo muy joven. Y al principio me daba temor, pero le dije: Señor, lo voy a hacer. No importa, porque te amo y quiero servirte. Y poco a poco Dios empezó a desarrollar los dones. Y damos la gloria al Señor por ello. Así que le animo a que empiece a hacerlo. No importa la edad que tengas, los años que tengas, el ministerio en que estés. Dile: Señor, heme aquí, quiero hacerlo. Y por último, revisa tu fruto. ¿Sabe? Esto es bien importante. Recuerde, si el fruto, si el carácter de Dios no está, tendremos dones que dañarán a otros. Porque habrá orgullo, vanagloria. Y no podremos cumplir completamente la asignación de Dios. Así que escoge un aspecto de Gálatas 5, 22, 23 y mira, de acuerdo a eso y en oración, ¿qué crees que necesitas el Espíritu seguir desarrollando el carácter del Espíritu en ti, el carácter de Cristo en ti? No importa los años que tengamos en el Evangelio, necesitamos cada día el carácter de Cristo en nosotros. Así que te dejo este reto y espero que lo puedas hacer. Porque si lo haces, sé que algo cambiará. No solo por lo que te estoy diciendo, sino porque comenzarás a activar eso que Dios ya te ha dicho. Le bendigo y le mando un gran abrazo y les esperamos el próximo viernes en nuestro entrenamiento discipulado Arraigados, donde el Señor nos prepara para este tiempo.